Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Jueces en Línea. Soy Víctor García en la conducción, donde absolveremos tus dudas y orientaremos sobre diversos temas judiciales de interés público, los mismos que serán desarrollados por nuestros jueces especialistas en las diferentes especialidades del derecho. Hoy, en una nueva edición del 2021, saludamos también a la audiencia que nos sigue a través de esta transmisión a través del Facebook Live de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. No se olviden darle like y compartir esta transmisión. Además, estaremos atentos a sus preguntas. Déjenlas en comentarios y nuestro invitado en breve estará respondiendo. Hoy, jueves 15 de abril, hablaremos sobre cómo se anula o cancela los antecedentes penales y policiales. Para ello ya estamos conectados con nuestro especialista e invitado, el doctor Valery Raúl Romero Palacios, juez del 8º Juzgado de Investigación Preparatoria. Bueno, iniciamos la transmisión, estimado doctor. Una persona cuando realiza o participa de un delito, esto genera antecedentes policiales, judiciales y penales, que pueden repercutir en el desarrollo laboral, personal o cualquier otra circunstancia. Y antes de entrar a conocer el detalle de estos, el ciudadano o la ciudadana que ha cometido un delito y ha cumplido con su condena, ¿tiene derecho a que se anulen los antecedentes? Es lo que el día de hoy vamos a conocer. Antes de conocer sobre la cancelación o anulación de los antecedentes, doctor, ¿cómo se generan estos y en qué se diferencian los antecedentes policiales, judiciales y penales? Bien, muy buenas tardes, Víctor, muy buenas tardes con todos. En principio hay que hacer una diferenciación entre cada tipo de antecedente, ¿no? Como ya se conoce, existen los antecedentes policiales, antecedentes penales y antecedentes judiciales. Propiamente dicho, el antecedente policial se origina en mérito a un atestado policial, ¿no? Con el antiguo sistema, con el antiguo código, en este caso, sistema procesal, la policía realizaba dentro de la investigación, concluía, ¿no?, que efectivamente... 7 de septiembre, la tercera sala penal liquidadora impuso 8 años de cárcel y el pago de 1.000 soles por reparación civil en agravio del Estado a Gilberto Caro Ríos, Yes Imán Sandoval y Roger Imán Farfán por el delito contra la tranquilidad pública, asociación ilícita en agravio del Estado. Asimismo, sentenció con 6 años de cárcel a estos dos últimos junto a Omar Marrufo Coyatopa como coautores del delito contra la seguridad pública. Debe quedar claro que el único antecedente policial es cuando hay un atestado policial que la policía concluye que efectivamente un ciudadano es un presunto responsable de un delito. Esto ya con el nuevo sistema, ¿no?, con el Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo 957, donde ya Lima Norte ya un par de años está en vigencia, solamente la policía hace informes policiales. Entonces, en teoría, no habría ya algún tipo de antecedentes, ¿no?, policiales en ese sentido. Solo en los distritos judiciales entendemos donde aún no se aplica en su integridad el Código Procesal Penal. Ahora, los antecedentes penales se originan cuando hay una sentencia, ¿no?, emitida por el Poder Judicial y se entiende que esta sentencia... 7 de septiembre, la tercera sala penal liquidadora impuso 8 años de cárcel y el pago de 1.000 soles por reparación civil en agravio del Estado a Gilberto Caro Ríos, Yes Imán Sandoval y Roger Imán Farfán por el delito contra la tranquilidad pública, asociación ilícita en agravio del Estado. Asimismo, sentenció con 6 años de cárcel a estos dos últimos junto a Omar Marrufo Coyatopa como coautores del delito contra la seguridad pública. Y los antecedentes judiciales. 7 de septiembre, la tercera sala penal liquidadora impuso 8 años de cárcel y el pago de 1.000 soles por reparación civil en agravio del Estado a Gilberto Caro Ríos, Yes Imán Sandoval y Roger Imán Farfán por el delito contra la tranquilidad pública, asociación ilícita en agravio del Estado. Asimismo, sentenció con 6 años de cárcel a estos dos últimos junto a Omar Marrufo Coyatopa como coautores del delito contra la seguridad pública. En este caso en concreto, un antecedente judicial. De la misma 7 de septiembre, la tercera sala penal liquidadora impuso 8 años de cárcel y el pago de 1.000 soles por reparación civil en agravio del Estado a Gilberto Caro Ríos, Yes Imán Sandoval y Roger Imán Farfán por el delito contra la tranquilidad pública, asociación ilícita en agravio del Estado. Asimismo, sentenció con 6 años de cárcel a estos dos últimos junto a Omar Marrufo Coyatopa como coautores del delito contra la seguridad. Por ejemplo, ahora, hay un detalle importante aquí. Por lo que respecta a los antecedentes penales, refiere pues cuando el Poder Judicial ha impuesto una condena. La pregunta sería, ¿qué tipo de condena se puede inscribir o generar antecedentes penales?
Bien, en el decurso del proceso penal, cuando ya se lleva a cabo la etapa de juzgamiento y el juez concluye, ¿no?, con dos decisiones sumamente marcadas, una sentencia condenatoria o la sentencia absolutoria. Creo que hay que diferenciar ello, ¿no? Y se entiende, ¿no?, que lo que se inscribe es la sentencia condenatoria, ¿no?, por parte, en este caso, del órgano jurisdiccional. Ahora, es independiente, ¿no?, del modo de ejecución de la sanción, es decir, si es que la condena ha quedado suspendida, ¿no?, también se procede a su inscripción, o en todo caso, si es efectiva, conforme ya lo había adelantado, también se procede a su inscripción. En ese tipo de casos, ¿no?, cuando existe condena, ya el juez, cuando ha quedado firme esta resolución, procede pues a su inscripción ante el Registro Nacional de Condena, ¿no?, que le genera ya el antecedente por un delito por el cual ha sido pues sentenciado, llámese robo agravado, estafa u otro delito ya que establece nuestro Código Penal. Bien, importante ese detalle, sobre todo diferenciar el antecedente penal, judicial y el policial. Entonces, esto diferencia los antecedentes judiciales, ¿no? Porque si se supone que el ciudadano que cometió un delito registra o tiene ingresos en un centro penitenciario, sin embargo, no significa que la persona haya sido condenada por la realización del delito. Entonces, ¿qué pasa con la medida de prisión preventiva? Con esta medida, ¿también se registrará automáticamente antecedentes judiciales? Bien, ahí hay que hacer también una diferenciación, ¿no?, en el sentido de que... Desde septiembre, la tercera sala penal liquidadora impuso 8 años de cárcel y el pago de 1.000 soles por reparación civil en agravio del Estado a Gilberto Caro Ríos, Yes Iman Sandoval y Roger Iman Farfán por el delito contra la tranquilidad pública, asociación ilícita en agravio del Estado. Asimismo, sentenció con 6 años de cárcel a estos dos últimos junto a Omar Marrufo Collatopa como coautores del delito contra la seguridad pública. Es el ingreso efectivo. Desde septiembre, la tercera sala penal liquidadora impuso 8 años de cárcel y el pago de 1.000 soles por reparación civil en agravio del Estado a Gilberto Caro Ríos, Yes Iman Sandoval y Roger. Tenga un antecedente penal, porque el antecedente penal, como ya he mencionado, se da en mérito a una sentencia condenatoria firme, ¿no? Entonces, a diferencia del antecedente judicial, que debemos diferenciarlo claramente, es el registro de los ingresos que ha tenido un ciudadano en centro carcelario en forma efectiva. Bien, importante conocer esos detalles que nos está brindando, estimado doctor. ¿Cuál es el rol que cumple el Registro Nacional de Condenas, que es la institución adscrita al Poder Judicial? Si bien este interviene en la expedición del certificado, ¿también interviene en su anulación? Bien, el Registro Nacional de Condenas es un ente administrativo del Registro Nacional Judicial, es un órgano desconcentrado de la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación del Poder Judicial y tiene por función registrar, en este caso, las sentencias condenatorias remitidas por los órganos jurisdiccionales. En este caso en concreto, también tiene la función de poder levantar o anular, en este caso, el registro que en su momento se dio, ¿no? Y esto ya se procederá luego de que ha concluido este proceso en ejecución de sentencia, cuando ya haya una resolución, ¿no?, que rehabilite, en este caso, al ciudadano, y conforme a las reglas que establece el artículo 69 del Código Penal, pues se le restituye, ¿no?, todos los derechos que estarían restringidos en mérito de esta sentencia condenatoria y también se procede pues a la anulación de los antecedentes penales. Ahora, el uso de este tipo de certificados, ¿no?, hay que diferenciarlo también. Hay un uso jurisdiccional donde ya el Poder Judicial, por medio de los jueces, quienes requieren también esta información, ahora se hace de manera virtual, remiten el certificado, y también hay un uso administrativo donde es a solicitud, en este caso, del propio no interesado, ¿no?, de la persona quien desea saber si es que registra algún tipo de antecedentes. Y esto básicamente, como es ya de conocimiento público, es para fines netamente laborales, ¿no?, porque hay una exigencia para poder de repente acceder a un centro o a un centro laboral. Hay una exigencia pues de poder llevar este tipo de antecedentes penales para que se verifique pues si tiene algún registro o alguna anotación respecto pues a algún tipo de delito, ¿no? Esto es lo que a veces
se requiere por parte de los empleadores. Pero queda entonces claro de que efectivamente este ente administrativo no solamente la función es registrar las sentencias condenatorias, sino también en mérito a una resolución judicial, ¿no?, que emita el Poder Judicial, en este caso, tendrá que también levantar o anular, ¿no?, los antecedentes que se generaron en su momento. Bien, importante conocer la función de este órgano, de esta institución adscrita al Poder Judicial que, como ya nos ha explicado, interviene en cualquiera de los dos procesos de expedición y anulación. Ahora bien, estos antecedentes policiales, judiciales y penales que ya hemos conocido y que usted nos ha permitido diferenciar, ¿pueden ser anulados? ¿De quién dependerá ello? ¿De una decisión fiscal o una resolución judicial? Bien, ahí también hay que hacer una diferenciación, ¿no? En el sentido, por ejemplo, se entendería en teoría de que esto corresponde netamente al órgano jurisdiccional, pero ello no es así. También puede ser en el marco de una investigación, conforme ya lo habíamos adelantado, efectivamente, cuando la policía concluye, ¿no?, con un atestado y generó ya algún tipo de antecedente policial, y pues la investigación que tiene a cargo el Ministerio Público, supongamos de que no prospera la denuncia, entonces el fiscal, dentro de sus atribuciones, tiene también la posibilidad para poder, en este caso, evidentemente, archivar esta causa en sede preliminar, toda vez de que no es conocimiento aún del Poder Judicial, y es muy importante diferenciar cada una de las funciones, en este caso, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. En este caso, entendemos de que los hechos no han sido judicializados y el Ministerio Público tiene la posibilidad, en sede preliminar, de archivar esta investigación, ¿no?, o esta denuncia, y proceder a la anulación de los antecedentes policiales. Ahora, si es que la denuncia prospera y ya se judicializa el caso, la única posibilidad que exista para poder anular los antecedentes policiales, penales o judiciales, si se dan en el caso en concreto, netamente le corresponde al Poder Judicial mediante los órganos jurisdiccionales, ¿no?, que emitieron en este caso, o que se encargan, para ser más específicos, de la ejecución de la sanción. Importante conocer estos detalles, ¿no? De quién dependerá de la decisión fiscal o resolución judicial, como ya usted nos ha aclarado al respecto. Doctor, en el caso que el condenado haya cumplido con la pena que le fue impuesta en la sentencia, ¿se cancelará de forma automática todos los antecedentes que le haya generado? Bien, eso también hay que diferenciarlo y hay que dejarlo claro en mérito a lo que también ha sido ya las modificatorias que ha habido al artículo 69, ¿no? Recordemos este último decreto legislativo 1453, que modifica también el artículo 69 del Código Penal. Y si bien es cierto, la Constitución política, en este caso el Estado, es clarísimo que cuando una persona cumple, ¿no?, en todo o en parte ya la condena, se rehabilita en forma automática. Y esto también ha sido replicado por el artículo 69 del Código Penal. Pero, sin embargo, estando esta modificatoria, yo diferencio, o al menos hay tres situaciones que hay que dejarlas clarísimas. Con esta modificatoria, lógicamente. La primera de ellas es de que ahora, para poder rehabilitar, en este caso, a un ciudadano que ha cumplido, ¿no?, su sanción, se exige el pago de la reparación civil, el pago total, el pago íntegro conforme lo establece la norma, ¿no?, previo a la rehabilitación. Segundo, también cuando son penas efectivas, ¿no?, por delitos dolosos, conforme lo establece la ley, hay una anulación provisional, es decir, aquellas personas, por ejemplo, en un caso concreto, que han sido condenadas al delito de robo agravado a 10 años de pena privativa de libertad, la anulación no es automática, sino que se deberá esperar un tiempo de 5 años, toda vez que es provisional, y pasado ese tiempo podrá ya definitivamente poder cancelar ya los antecedentes generados. Y la tercera situación que se da es, por ejemplo, los delitos de tráfico ilícito de drogas o de lavado de activos, o en los delitos también contra la administración pública, esto es de delitos de corrupción de funcionarios, donde se ha dejado en claro de que al menos luego que se ha cumplido con la condena, deben pasar por lo menos un promedio de 20 años en los delitos de tráfico, de lavado de activos, para poder
proceder definitivamente ya a la anulación de los antecedentes, en este caso penales, ¿no? También, conforme lo establece este decreto legislativo que modifica, si bien es cierto, ha habido un tipo de cuestionamiento, pero lo concreto es lo que ya está en vigencia hasta que, bueno, no se declare su inconstitucionalidad, porque puede haber también alguna situación que se presente, que se da seguramente en materia ya de algún debate en su momento, pero lo real y cierto es de que efectivamente existe, ¿no?, este tipo de restricción, diría, a aquellos ciudadanos que habrían cumplido pues ya la sanción en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, en caso de penas efectivas, reitero, estamos a un tiempo todavía de espera de 5 años, y en delitos, por ejemplo, como tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, pues tendrían que transcurrir al menos 20 años para ya la cancelación definitiva. Creo que eso queda claro y conforme lo establece pues el artículo 69 con las modificatorias que han existido pues en el tiempo, ¿no? Y con este decreto legislativo que ya he hecho referencia, 1453. Bien, y estamos hablando sobre el decreto legislativo que usted nos ha hecho referencia, el 1453, que modifica, como usted bien dice, el artículo 69 del Código Penal respecto a los antecedentes penales. ¿Qué propone y que quede en claro respecto a este requisito de la reparación civil para la eliminación de los antecedentes penales? ¿Nos puede ampliar más este detalle? Bien, para poder solicitar la rehabilitación ante el órgano jurisdiccional, lógicamente tiene que acreditar, en este caso el sentenciado, quien ha cumplido ya la totalidad de la sanción, todo o en parte conforme lo establece la norma, ¿no? Y tendrá que acreditar, ¿no?, con un documento cierto, se entiende, con un depósito judicial ingresado al mismo expediente judicial ante el órgano jurisdiccional, que acredite pues el pago total o íntegro de la reparación civil. Es un requisito para proceder, conforme lo plantea el artículo 69 del Código Penal, para proceder pues a la rehabilitación, en este caso, y con la consecuencia de la anulación de los antecedentes generados a consecuencia de este tipo de la condena. Es decir, podría darse antecedentes policiales, penales o inclusive judiciales, ¿no? Eso va a depender ya del caso en concreto y del delito pues que habría cometido, en este caso, algún ciudadano, ¿no? Pero lo real y cierto es de que se exige, ¿no?, que se cumpla con pagar la reparación civil como requisito previo para la rehabilitación y la anulación, en este caso, de los antecedentes penales, policiales o judiciales que se den en el caso en concreto. Bien, es importante saber esta modificatoria del decreto legislativo 1453 respecto a los antecedentes penales. Vamos a seguir hablando más sobre cómo anular o cancelar los antecedentes penales. A la audiencia que nos siga, por favor, deje sus consultas en comentarios. No se olvide de compartir y dar like a esta transmisión. Nos vamos a un minuto de receso y volvemos. Bien, seguimos acá en Jueces en Línea y hoy día estamos tocando el tema cómo se anula o se cancelan los antecedentes penales y judiciales. Ya el doctor nos ha explicado la diferenciación de estos antecedentes tanto policial, judicial y penal
la modificatoria del decreto 1453, cuándo se generan estos antecedentes. Y bien, lo importante que vamos ahorita a tocar es lo que todo ciudadano quiere saber. Bien, entonces, el ciudadano o la ciudadana que por derecho quiera la eliminación de sus antecedentes penales o judiciales para su reinserción a la sociedad y para su desarrollo en el aspecto laboral, social u otra circunstancia, primero, ¿se debe presentar algún tipo de escrito? Bien, se entendería de que esto, en teoría, conforme lo establece la ley, es de oficio, es decir, el juez al verificar de que ya se ha cumplido, en este caso la sanción, tendría que pues emitir una resolución sin de oficio, reitero, es decir, sin la solicitud, ¿no?, de la parte interesada, que sería el sentenciado. Sin embargo, lo que se verifica en la práctica es de que es muy recurrente de que las partes son los que solicitan pues esta rehabilitación y donde muchas veces no exigen algún tipo de acompañamiento, pero se entiende de que este escrito se presenta ante el órgano jurisdiccional, quien tiene a cargo la ejecución de la sanción, ¿no? Y solamente bastaría de que el ciudadano presente, considero yo, de que solamente presente o acredite, en este caso, ¿no?, el pago de la reparación civil, para que ya, en este caso, el juez de la revisión del expediente judicial verifique pues el tiempo de la condena, ¿no?, cuánto tiempo ha transcurrido, si es que efectivamente ya se cumplió, en este caso, con la sanción, y en su defecto, pues también verificar si es que ya está próximo a poder rehabilitar, ¿no? Y con la consecuencia, conforme ya lo vengo reiterando, la consecuencia pues de la anulación de los antecedentes policiales, penales o judiciales, ¿no? Como tú bien ya lo has mencionado, esto básicamente pues genera una restricción, ¿no?, en el ámbito laboral, como es el conocimiento público, porque muchas empresas, ¿no?, y para algún tipo también de concursos públicos, ¿no?, que se requieren este tipo de antecedentes para que se verifique si efectivamente pues hay algún tipo de anotación o registro, ¿no?, que ha generado pues por algún tipo de la comisión de algún ilícito, ¿no? Entonces, está claro de que en primer término es deber, en este caso de la judicatura, realizarlo de oficio, al verificar ya el cumplimiento de la condena, proceder a la rehabilitación, o en todo caso, supongamos de que sea, y esto también creo que hay que mencionarlo, ¿no? Cuando es muy recurrente, por ejemplo, en las penas suspendidas en su ejecución, que se solicite la rehabilitación, ¿no? Cuando el artículo 61 del Código Penal establece, pues, cuando ya se ha cumplido, en este caso, el periodo de suspensión, se tiene por extinguido y se tendría, pues, por no efectuado el juzgamiento. Entonces, lo que se pediría no sería técnicamente una rehabilitación, toda vez de que, conforme lo establece el artículo 69, al menos es mi criterio, de que la rehabilitación procede, en este caso, ante penas privativas de libertad, se entiende de carácter efectivas, o medidas de seguridad impuestas, ¿no?, en una condena. Entonces, ahí lo que debe ser el ciudadano, en todo caso, presentar ante el órgano jurisdiccional, si es una pena suspendida en su ejecución, pues de que se tenga por extinguido ya el periodo de suspensión, y con la consecuencia, pues, de que se tenga por no efectuado el juzgamiento, y también que lo que va a conllevar es a la anulación de todo tipo de antecedentes generados, pues, a consecuencia de esa condena, ¿no? Entonces, y en caso que sea ya otro tipo de sanción, ¿no?, sea una pena privativa de libertad, se tendría que pedir ya ahí específicamente la rehabilitación, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer una diferencia en lo que es una pena suspendida en su ejecución y lo que ya es una pena propiamente dicha efectiva, ¿no?, de carácter efectiva, que ahí ya procede la rehabilitación, o en otro tipo de condenas, como por ejemplo podría ser una pena de prestación de servicios a la comunidad, ¿no? Tendríamos que verificar el cumplimiento para poder proceder, en este caso, a la rehabilitación, siempre y cuando, reitero, se cumpla con este requisito que establece la ley del pago íntegro por concepto de reparación civil. Bien, doctor, importante. Pero, doctor, a ver, nos estaba hablando de qué tipo de escritos debe presentarse, pero ¿cuál es el trámite que el ciudadano debe hacer? Por favor, si nos puede explicar el paso a paso
para que el ciudadano que quiera realizar este tipo de trámite lo tenga muy claro y sea también de ayuda para ello, ¿ok? Bien, entonces, supongamos de que, como ya habíamos mencionado, esto es de oficio, ¿no? Esto operaría cuando ya el juez verifique, pero supongamos de que no se ha realizado, entonces tendría que el ciudadano, mediante un escrito, ¿no? Por ejemplo, en una pena privativa de libertad efectiva que ya se cumplió y a la fecha no se habrían anulado sus antecedentes, en este caso, penales, judiciales o policiales, tendría que, pues, que presentar, al menos poner en conocimiento, ¿no? Considero yo poner en conocimiento que ya, en este caso, la sanción ya transcurrió con un escrito sumamente simple y también adjuntando, ¿no? El pago por conceptos de reparación civil en caso, pues, de que, como todo ya está digitalizado, se entendería de que cualquier ingreso por concepto de reparación civil se hace mediante un endoso judicial, ¿no? También el juez lo puede verificar en el sistema, toda vez de que todo ingresa bajo sistema, ¿no? En el sistema integral judicial, y también queda posibilidad de que el juez pueda verificar tanto el cumplimiento de la condena como también el pago de la reparación civil. Pero básicamente, ya yendo a tu pregunta, es con un documento o un escrito sumamente sencillo, que básicamente considero es poner en conocimiento del juez que ya se cumplió en este caso en concreto la condena y pues se ha cumplido también con el pago de la reparación civil para proceder a que se emita la resolución que corresponde, sea de rehabilitación o conforme ya también he identificado y he mencionado, ¿no? Respecto a esta extinción del periodo de suspensión cuando se dictan este tipo de condenas, pero suspendidas, ¿no? Es decir, no hay penas efectivas, sino se suspende su ejecución bajo un periodo de prueba. Entonces ahí, en ese caso en concreto, el ciudadano lo que tiene que fundamentar en todo caso o alegar, ¿no? O informar, conforme ya le he mencionado, sería pues lo que establece el artículo 61, ¿no? La extinción, en este caso, del periodo de suspensión. Porque a criterio, al menos a mi criterio, no procedía la rehabilitación, sino, en este caso, la extinción ya del periodo de suspensión, con la consecuencia también de la anulación de los antecedentes penales, judiciales o policiales, y también cuando hay penas efectivas, ya ahí considero otro tipo de sanción, ahí sí se procede a la rehabilitación propiamente dicha. Bien, y es importante que usted haya podido dar este tipo de, dar a conocer el paso a paso para que el usuario de a pie sepa que cuando requiera una eliminación de este tipo de antecedentes pueda saber qué trámite realizar. Doctor, estamos hablando de un tema muy interesante que la ciudadanía debe conocer y darle las facilidades también respecto a los trámites y escritos o algún tipo de oficio que se deba presentar. No olvide a la audiencia que está conectada, que pueda realizar sus consultas en comentarios. Nosotros vamos a leer luego de la siguiente pauta para que nuestro invitado va a dar lectura, va a responder todas las interrogantes que nos están dejando. No olviden compartir y dar like a la transmisión. Doctor, ¿esta eliminación contempla a qué delitos? Y es importante que la ciudadanía sepa cuáles son los delitos que contemplan la eliminación de antecedentes penales. Por ejemplo, si una persona es sentenciada por el delito de violación sexual, ¿se podrá anular sus antecedentes? A ver si nos puede ampliar frente a otros delitos. Bien, conforme ya lo había mencionado, este decreto legislativo no hace una modificatoria al artículo 69, es decir, técnicamente se procede cuando ya la persona ha cumplido, ¿no? Con la sanción, técnicamente se procede a la rehabilitación y con la consecuencia de la anulación. Creo que eso queda clarísimo. Pero, conforme ya para penas privativas, por ejemplo, de libertad efectivas, la cancelación es provisional por un periodo de 5 años. Es decir, no es automático, lógicamente, sino que tiene que transcurrir este periodo de 5 años para que sea recién definitiva y se entendería pues la cancelación ya definitiva de todo tipo de antecedente o carga que habría generado, ¿no? La condena. Entonces, el detalle es ese. Ahora, respecto a los delitos, conforme ya le he mencionado, la restricción básicamente son los delitos de tráfico ilícito de drogas y, en este caso, de lavado de activos, ¿no? Conforme se puede verificar de la modificatoria, en este caso, del decreto legislativo 1453, establece claramente que cuando, a pesar de que el ciudadano ha cumplido, en este caso con la sanción, tiene que haber al menos transcurrido un periodo de 20 años para proceder ya a la rehabilitación, en este caso definitiva, es decir, a la cancelación ya de los antecedentes, ¿no? Generados en forma definitiva. Entonces, si hay una distinción
en este caso no solamente por el tipo de delito, sino también en la condición, en este caso de la sanción que se puede imponer o el modo de ejecución, toda vez de que en penas efectivas hay un periodo de 5 años que es provisional la anulación. No es definitiva, tendría que pasar esos 5 años para que ya sea definitiva conforme lo establece el artículo 69 del Código Penal. Y reitero, ya en los delitos de tráfico ilícito de drogas o de lavado de activos, bajo el decreto legislativo 1106, se establece claramente que debe transcurrir un promedio de 20 años para proceder a la anulación definitiva, en este caso, de los antecedentes policiales, penales o judiciales, según el caso en concreto, ¿no? Según la condena, que es lo que disponga. Bien, muy importante remarcar este tipo de que abarca, que contemplan esta eliminación de antecedentes, aquel delito ya nos ha dejado muy claro. Bien, doctor, un caso particular, si el expediente es inubicable, muy antiguo, o ya se desactivó el juzgado que me condenó, ¿qué procede? ¿Qué tendría que hacer el usuario? Bien, en principio, en caso que el expediente no se encuentre en el órgano jurisdiccional, tendría que desarchivarse, ¿no? E ingresar, verificar ante la mesa de partes, primero la ubicación del expediente, se entendería que estaría en el archivo general, tendríamos que primero desarchivar para que luego sea remitido ante el órgano jurisdiccional que corresponda a quien tiene competencia para poder anular, o en este caso pronunciarse respecto a la rehabilitación y la consecuencia de anulación, porque puede pasar, ¿no? De que el órgano jurisdiccional haya omitido, por ejemplo, si bien es cierto, emitió la resolución. Y esto creo que es un tema muy recurrente, ¿no? De la ciudadanía. Si bien es cierto, existe la resolución judicial que rehabilita, en este caso, al ciudadano, pero lo que sí a veces se omite es oficiar, ¿no? Ante las autoridades correspondientes, que serían, pues, la Policía Nacional del Perú, para el efecto de la anulación de los antecedentes policiales, o el Registro Nacional de Condenas respecto a los antecedentes penales, o al TELIMPE, Instituto Nacional Penitenciario, judiciales. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Entonces, ahí creo que hay una diferencia y creo que es un tema recurrente de la ciudadanía, ¿no? Respecto a este tipo, pues, de que solicita, al menos para poder desarchivar el expediente. Ahora, supongamos de que el expediente, pues, sea inubicable, no se encuentre por la data, o por el tiempo, pues hay un tiempo considerable, ¿no? Se tendría que ingresar como pedido especial ante la mesa de partes, ¿no? Y ya el órgano, y aleatoriamente iría a un órgano jurisdiccional para que se pueda indagar, en este caso, ¿no? Requerir información respecto a la condena, con los datos ya que también informe, en este caso, el ciudadano, y poder, pues, recabar, ¿no? Al menos la sentencia condenatoria, su consentida o ejecutoriada, según sea el caso, para poder verificar el tiempo, ¿no? Y proceder, pues, en este caso, a la rehabilitación, si se da el caso en concreto, y con la consecuencia, pues, de la anulación de los antecedentes generados, ¿no? A consecuencia de la condena. Bien, doctor, nos queda clarísimo. Ahora, nosotros hablábamos de los antecedentes penales, es decir, de su eliminación. Y si se produce esta eliminación, como ya usted nos ha dado los detalles, también contempla para que se elimina automáticamente todos los antecedentes penales, o es un trámite diferente para el antecedente penal y para el antecedente judicial. Eso que quede claro. Ya, el detalle cuando ya se procede, supongamos, ¿no? Situarnos un ejemplo en concreto de una pena efectiva, ¿ya? Tendríamos que cuando se procede a la rehabilitación, ¿no? Ahí se ordena la anulación de todo tipo de antecedentes, en este caso policiales, penales y judiciales. Por eso, yo ponía este caso en concreto y considero nuevamente reiterarlo, toda vez de que esto es algo muy recurrente, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, puede pasar de que el órgano jurisdiccional haya emitido el auto de rehabilitación, pero puede suceder de que puede ser alguna omisión, ¿no? O de repente alguna devolución del oficio que ordena o que informa al ente, por ejemplo, a la Policía Nacional o al registro de condenas, que hayan remitido nuevamente este oficio por alguna incongruencia y no se ha procedido en ese caso en concreto a anular totalmente los antecedentes, ¿no? Y a pesar del tiempo, si bien es cierto, existe en este caso una resolución que lo rehabilita al ciudadano, pero ya
ejecutando esta resolución no se ha cumplido aún con oficiar, ¿no? Yo creo que es un tema muy recurrente, por eso que a veces, a pesar ya, reitero, de tener esta resolución de rehabilitación, ¿no? Aún todavía se genera alguna anotación, a pesar de ya de haber cumplido la sanción, ¿no? A veces algunos ciudadanos dicen, si yo ya cumplí mi sanción, ¿por qué aún registro, en este caso, algún tipo de antecedente, ¿no? Llámese policial, penal o judicial, a pesar ya de estar rehabilitado, y en la resolución, lógicamente, se ordena todo tipo de anulación. Entonces, lo que podría haber sucedido es de que existiría algún tipo de omisión, en este caso, ¿no? El órgano jurisdiccional de no informar, ¿no? A la policía o al Registro Nacional de Condenas o al INPE para la anulación total, ¿no? Y a veces sucede de que estos, cuando se mandan por el courier, porque esto es algo real, ¿no? Se mandan por el courier, a veces falta un dato, hay un tema en la dirección, entonces devuelven el oficio y a veces pues no llega, ¿no? Al órgano jurisdiccional y se entendería, ya con el cargo que se ha remitido al menos al courier, se entendería que se ha procedido, ¿no? A la anulación de los antecedentes generados a consecuencia de esa condena, pero considero que el juez debe ser muy cauteloso a efectos de no transgredir derechos, más aún pues si es que los antecedentes, como tú ya bien lo has reiterado, ¿no? En la práctica sirve pues para acceder a algún tipo, ¿no? De trabajo, ¿no? Acceder laboralmente, ¿no? Algún tipo de trabajo. Entonces es necesario de poder pues cumplir con lo que establece la resolución y en ese marco puedes proceder a la anulación de los antecedentes penales, judiciales o policiales, conforme ya está plasmado en la resolución y conforme lo establece claramente el artículo 69 del Código Penal. Lógicamente, con su restricción, ¿no? Cuando son penas efectivas, en este caso de manera provisional, y ya definitiva luego cuando transcurrido estos 5 años, o en todo caso para los delitos de tráfico o de lavado de activos, conforme ya lo había mencionado, pues tienen que haber transcurrido por lo menos 20 años para ya la cancelación definitiva, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que en la práctica he notado también y por eso que verificamos, ¿no? Que efectivamente se cumpla, ¿no? Con lo que ya se dispuso en la resolución y se haga efectivo con el oficio que va a ir a cada dependencia, llámese policía, condenas o INPE, para que proceda a la anulación definitiva ya de los antecedentes generados a consecuencia de la condena. Bien, y ahí quería ir. O sea, estamos hablando que ya en la eliminación de los antecedentes penales dado, la policía se encargaría de los antecedentes propiamente dicho, el Poder Judicial de los antecedentes penales y el Instituto Penitenciario se encargaría de los antecedentes judiciales. ¿Ese sería el rol de cada una de las instituciones? Claro, así es, así es. Ya el órgano jurisdiccional oficia, en este caso a la policía, para que mediante su oficina que corresponda proceda a la anulación, ¿no? Se tendrá que remitir, ¿no? La copia, en este caso, certificada de la resolución que rehabilita y se entiende también su consentida para que se proceda ya a la anulación definitiva, ¿no? De los antecedentes policiales. De la misma forma, tendrá que oficiarse al Registro Nacional de Condenas para que se proceda, pues, a la anulación total, ¿no? Respecto a ese antecedente generado, pues, a consecuencia de la condena y también el INPE respecto, pues, al ingreso, si es que, lógicamente, ha habido una pena efectiva o, en todo caso, un mandato de prisión preventiva a consecuencia de ese proceso, ¿no? Considero, pues, que queda claro, ¿no? Respecto a cada ya ente, cuál es la anulación o el levantamiento de esta anotación que se surgió en su momento con la comunicación del órgano jurisdiccional en su momento, ¿no? Perfecto, doctor. Bien, nos hemos explayado y hemos hablado por completo de este tema tan importante. Hemos dado cuáles son los trámites, qué órgano se encarga de cada uno de los antecedentes que hemos mencionado, la diferenciación. Ahora vamos a preguntar a los usuarios que nos han dejado sus preguntas en comentarios y ese es el fin de este programa. Explicar, pero también dar respuestas a los usuarios frente de repente a un problema, a un conflicto que tienen respecto a este tema. Correcto, no se vayan a olvidar de compartir, dar like a esta transmisión y sigan haciendo sus interrogantes. Buenas tardes. En las penas accesorias, por ejemplo, la inhabilitación, ¿cuál es su opinión al respecto, doctor? Ya, cuando técnicamente, conforme ya estamos mencionando, cuando se ha cumplido, en este caso, ¿no? En todo, en parte de la condena y procede la rehabilitación, por ejemplo, en esa pena en un caso en concreto, supongamos que sea un delito,
de conducción en estado de ebriedad. Entonces, la pena de inhabilitación que conlleva, como pena accesoria en ese tipo de casos, no conlleva que el órgano jurisdiccional en su momento, cuando ya está firme esa condena, tendrá que oficiar, en este caso, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, toda vez de que hay un tiempo que se ha impuesto la condena para la inhabilitación, en este caso, tanto para acceder, ¿no? Si no tiene brevete al documento, o en todo caso queda suspendida la licencia de conducir. Entonces, cuando ya se ha cumplido la condena, tendrá nuevamente el órgano jurisdiccional, ¿no? Así como ha cumplido con oficial a la policía, con antecedentes policiales, al registro de condenas o al INPE, también tendrá que oficiar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que levante esa anotación, ¿no? Respecto a la inhabilitación, conforme ya lo he mencionado. No sea si tiene licencia de conducir o en todo caso no posea, esa inhabilitación ya se tendría que levantar porque ya cumplió, ¿no? Con la sanción que se le impuso en su momento. Entonces, eso va a depender, ¿no? De cada entidad responsable de la inscripción en su momento, ¿no? Sea pues mediante la inhabilitación, en este caso concreto que... Bien, seguimos con las preguntas, un problema técnico, ya sabe el aspecto digital, cómo son el tema de las redes sociales. Doctor, estamos entonces en la pregunta que ya nos ha contestado. Ahora, doctor Valerio Romero, un usuario nos pregunta, buenas tardes, cuando una persona tiene antecedentes policiales, ¿tiene la situación jurídica de reincidente o habitual? A ver, si tiene antecedentes policiales, ¿tiene la condición de residente habitual? No. Para tener esa condición tiene que haber una condena, ¿no? Y conforme ya lo establece el Código Penal, tendría que ser una sentencia de carácter efectiva y que habría cometido el delito en el transcurso de 5 años, ¿no? De haber sido condenado, supongamos, por el delito de robo agravado, ¿no? Y se le emitió, por ejemplo, en el año 2010, esta sentencia efectiva, estuvo purgando condena por el tiempo de 5 años, y durante cuando ya egresa en el centro carcelario, 5 años posteriores, vuelve a cometer el delito, se le considera reincidente. Pero a la pregunta propiamente dicha, no generaría ningún tipo de reincidencia o habitualidad algún tipo de antecedentes policiales, ¿no? Solamente con algún tipo de antecedentes penales, siempre y cuando sea pena efectiva. Bien, perfecto. Los usuarios nos siguen escribiendo, doctor. Otra de las preguntas que nos dejan es, ¿dónde se pueden ver antecedentes policiales y penales virtualmente? ¿O dónde se pueden ver las denuncias? Bien, para poder sacar los antecedentes policiales, ¿no? Ahora ya es sumamente más práctico, se ha habilitado, el Ministerio del Interior ha habilitado por la página de la Policía Nacional, ¿no? Pagando en este caso el derecho, que son 17 soles, y la persona, porque tiene que ser el propio interesado, porque esto no puede trascender a otra, por ejemplo, una persona que desea saber los antecedentes de otra, no se podría darse, sino tiene que ser el propio, en este caso, interesado, ¿no? De sus propios antecedentes, y podría, pues, hacer el trámite de manera virtual, y ahí, al momento de que se le va a expedir este certificado, lógicamente, pues, va a salir las anotaciones respecto al atestado policial que da mérito, ¿no? Algún tipo de investigación que hubo por un cierto delito, ¿no? Que puede ser robo agravado, un delito de estafa o de violación, ¿no? Eso ya va a depender de la anotación que tenga, en este caso, el ciudadano. De la misma forma, con el Registro Nacional de Condenas, también ya se hace de manera virtual, y pues se verá ahí
¿no? El antecedente que ha generado, no solamente por el tipo de delito, sino también el número de expediente judicial que se consigna en el antecedente penal, y pues se verificaría, ¿no? Que daría pie, cuál ha sido el expediente, ¿no? Que da pie, en este caso, a la condena, y por qué tipo de delito, y también la duración de la misma. También se verifica ahí respecto al modo de ejecución de la misma, es decir, si es efectiva o en todo caso si ha sido una pena suspendida en su ejecución, y esos datos van a aparecer en el antecedente, ¿no? Que se ha generado a consecuencia de la condena. Ahora, si es que ya está rehabilitado y se ha procedido en este caso a su levantamiento, ¿no? Del registro, lógicamente no va a aparecer porque la ley establece claramente que el registro desaparece, en este caso, o la anotación desaparece de la condena, ¿no? Que se dio en su momento, y del registro, pues propiamente dicho, de este antecedente penal. Entonces, la información a primera mano va a ser de lo que emita ya las entidades que correspondan, ¿no? Tanto la policía como la Registro Nacional de Condenas, para poder verificar, ¿no? Los antecedentes que puedan registrar en el caso en concreto algún ciudadano, ¿no? Que requiera esa información. Perfecto, los usuarios nos siguen realizando sus consultas. A ver, doctor, no se olvide que este es un segmento para contestar al usuario judicial. Buenas tardes, ¿se pueden anular los antecedentes policiales? Al respecto a los antecedentes policiales, ¿qué nos puede decir, estimado doctor? La anulación de los antecedentes policiales, claro que sí, se procede siempre y cuando, conforme ya habíamos mencionado, ¿no? El hecho de que esto también puede ser facultad del Ministerio Público, es decir, cuando se tiene a cargo una investigación o hay una denuncia, da mérito pues a un atestado policial, el policía concluye de que efectivamente algún ciudadano cometió un delito, supongamos de robo agravado, y emite este atestado, y pues ya generó, en este caso, el antecedente policial. Pero también queda facultad, toda vez de que el caso aún no está judicializado, para que el Ministerio Público, dentro de sus facultades, pueda archivar, si archiva, en este caso, la denuncia o los hechos denunciados, entonces la consecuencia también es la anulación, en este caso en concreto, de antecedentes policiales. Solamente habrían originado antecedentes policiales. Ahora, los antecedentes, a diferencia de los antecedentes penales y judiciales, son en estricto no potestad del órgano jurisdiccional de proceder a su anulación cuando ya ha concluido, en este caso se entiende, el proceso judicial en etapa ya de ejecución, porque hay una etapa de trámite y se entiende también que hay una etapa de ejecución de sentencia, ¿no? Cuando ha concluido ya esa etapa, se procede ya solamente por el juez a la anulación de estos antecedentes penales. En concreto, pueda, hecho de que pueda esta persona haber seguido, ¿no? Un proceso judicial, este caso se haya judicializado, y en ese caso creo también procederá pues a la anulación de antecedentes policiales, a diferencia a lo que ya he mencionado respecto pues a lo que englobaría la posibilidad que tiene el fiscal en sede preliminar, en sede de investigación, ¿no? De poder ya anular cuando archiva definitivamente la denuncia o el hecho que se denunció en su momento y da mérito a este atestado policial, de poder pues anular los antecedentes policiales, porque el caso aún, reitero, no se ha judicializado. Bien, doctor. Otro usuario nos dice, por ejemplo, si el expediente es del año 1993 y ha cambiado el número de expediente ingresando con el año 1997, ¿cuál es la respuesta? Ya, ahí el detalle es que los ciudadanos deben entender de que una de las funciones primordiales de la mesa de partes es informar a la ciudadanía respecto a las causas. Por ejemplo, si un ciudadano va a la mesa de partes y quiere averiguar cuántos procesos judiciales tiene, ¿no? Procesos judiciales que tiene, entonces tendría que la mesa de partes informarle respecto a los números de expedientes que se han originado o que hay en ese distrito judicial, ¿no? Respecto a los delitos por los cuales viene siendo procesado, ¿no? Porque entendemos de que si ya está judicializado, entonces hay un proceso judicial debidamente entablado, independientemente, ¿no? De que si hay condena o no, o si está en trámite o ejecución, pero lo real es de que la mesa de partes debe informar al ciudadano respecto a al menos los procesos que tenga, no judiciales. Ahora, si es que ha cambiado de numeración, que suele suceder,
al momento de que se va a verificar, en este caso del registro, ¿no?, que tiene la mesa de partes de los procesos, lógicamente, al hacer el seguimiento del expediente, va a haber seguramente resoluciones descargadas y posiblemente algún tipo de resolución o disposición, ¿no?, emitida, sea por la presidencia o por órgano competente respecto, pues, a la variación de ese número de expedientes, ¿no? Porque a veces suele pasar de que en primera instancia tienen un número y luego cuando suben, ¿no?, en grado de operación, con otro número. Eso antiguamente sucedía, pero ahora en la práctica sigue con el mismo número, ¿no? Entonces, pero tendrá que verificar al momento de poder descartar también esa información. La mesa de partes tiene la obligación, diría, de poder informar correctamente al ciudadano respecto al menos de los procesos judiciales que tenga y luego pues hacer un seguimiento, ¿no? Porque también se puede sacar un reporte, hacer un seguimiento y verificar pues cuál ha sido el motivo o cambio, ¿no?, de la numeración, ¿no?, para que proceda, en este caso, supongamos que ya ha cumplido la sanción, proceda pues a presentar los escritos que correspondan ante el órgano jurisdiccional que tiene ya a cargo el expediente y con la numeración también que en su momento varió. Entonces, eso considero que es una tarea fundamental de la mesa de partes de poder informar correctamente a la ciudadanía para que se haga un debido seguimiento y se pueda cotejar y verificar de que efectivamente cuáles fueron los motivos de esta variación y se pueda presentar, porque a veces lo que sucede en la práctica es de que el ciudadano se ve restringido de presentar algún tipo de escrito o algún tipo de recurso porque lógicamente el número que estuvo en su momento ya no corresponde porque varió. Entonces es deber en este caso de la mesa de partes hacer un acompañamiento, no al ciudadano porque es su derecho de poder verificar los procesos que tenga y hacer un seguimiento y lógicamente ver los motivos y causas que generaron este cambio de número de expedientes, ¿no? Y lógicamente debe estar plasmado en el sistema judicial algún tipo, al menos, de oficio, algún tipo de resolución que se emita, ¿no?, dentro del distrito judicial. Por ejemplo, pongo el caso en concreto de los expedientes, por ejemplo, que pertenecían en su momento a Lima Norte, que ahora pertenecen a la Corte de Puente Piedra Ventanilla. Entonces, lógicamente, cuando han migrado estos expedientes, porque no se han borrado del sistema judicial, lógicamente aparecen en el sistema de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, pero cuando vamos a hacer el seguimiento, va a aparecer, lógicamente, la resolución que da mérito a la migración, ¿no? Se entendería de que esto ya no es competencia de Lima Norte y ha sido, pues, remitido, en este caso, a la Corte de Ventanilla y donde deberá hacerse, pues, el seguimiento, pero con la documentación, es decir, con qué fecha fue remitido, el cargo del oficio, porque eso obra, ¿no?, en el sistema judicial para tener esa información exacta y luego cotejarla ya con la mesa de partes, por ejemplo, en ese caso en concreto que pongo, en la Corte de Ventanilla para poder verificar si efectivamente el expediente ya se encuentra en poder de dicha Corte y proceder pues a presentar ya la documentación, ¿no?, que el ciudadano pues considere pertinente, ¿no? Sea pues una rehabilitación o algún pedido que solicite dentro del marco, por ejemplo, de un proceso de ejecución de sentencia o al haber ya culminado, o en todo caso presentar, por ejemplo, la reparación civil que desea pagarla para que luego proceda a su rehabilitación. Entonces, son situaciones que considero que la mesa de partes cumple un rol importantísimo para poder verificar si efectivamente, pues, cuál ha sido el seguimiento, la ubicación, básicamente, y el seguimiento del expediente judicial. Bien, doctor, seguimos respondiendo a los usuarios porque este segmento justamente es para ellos, para dar respuestas a sus interrogantes. Doctor, con respecto a la reincidencia, cuando un ciudadano es reincidente por el mismo delito que ha cometido o otros delitos, ¿qué es lo que pasa con la reincidencia ante la eliminación de los antecedentes penales? A ver, por eso de que hacía referencia a este tiempo, ¿no?, que se espera de 5 años de manera provisional, ¿no? Y esto tiene, entiendo yo, tiene una consecuencia porque yo les estaba mencionando de que, por ejemplo, que una persona que ha cumplido su condena, supongamos, en el año 2021, supongamos que ha sido en el mes de abril, ya el 15 de abril, el día de hoy cumple ya cumple la sentencia efectiva, es decir, el día de hoy egresa del centro carcelario. Entonces, del 15 de abril del año 2021, sumados esos 5 años posteriores, si comete nuevo delito, entonces se considera como un reincidente, ¿no? Por eso de que el legislador, entiendo yo,
el objeto de esa modificatoria es de que como todavía no se puede anular completamente esos antecedentes, porque se entendería que es de manera provisional, porque podría acarrear esta reincidencia, ¿no? Entonces, por eso de que el legislador hace una precisión respecto a esta anulación provisional, ¿no? De estos 5 años, porque se entiende de que en ese periodo de que, supongamos, del 15 de abril del año 2021, en un promedio de 5 años posteriores, si se comete un nuevo delito en ese periodo, en ese lapso, en ese tiempo, se considera a la persona como reincidente. Y lógicamente, ya los parámetros, en este caso, para dosificar la sanción o imponer la sanción que corresponda, la ley establece que se debe aumentar, ¿no? Entonces, se aumenta, la penalidad es más alta para aquellas personas que son primarios, que habrían cometido el delito por primera vez, a diferencia de estas personas que ya han vuelto a reincidir y la pena ya se eleva, ¿no? Conforme ya lo establece la ley. Entonces, queda claro de que efectivamente esas personas que han cometido, ¿no?, el delito en ese lapso de 5 años, luego de haber egresado del centro carcelario, pues tienen la condición de reincidentes y, repito, tendría ya la penalidad sumamente es mayor, ¿no? A diferencia de una persona que sería primaria en la comisión de algún delito. Pero la única forma es verificarlo con el antecedente debidamente inscrito, ¿no? Para poder verificar de que efectivamente el tiempo y el lapso, ¿no?, con la fecha, con la data de la sentencia, y también cuando, pues, egresó, en este caso, del centro carcelario al cumplimiento, pues, de la condena, se entiende. Entonces, es importante tener a consideración ello. Y también considero que es muy importante, que esto también se ha dado en la práctica, es de que efectivamente a veces existe una omisión, ¿no?, por parte de los órganos jurisdiccionales respecto a la inscripción de sentencias efectivas. Es decir, agotamos de repente el camino de informar al Registro Nacional de Condenas, pero omitimos inscribir la condena efectiva ante el INPE. Entonces, lo que podría generar es de que la persona que se encuentra recluida físicamente en un establecimiento penitenciario no puede egresar oportunamente toda vez de que no hay inscripción para que en este caso en concreto el INPE pueda contabilizar o computar desde qué fecha fue condenado, desde cuándo ingresó y cuándo pues deba egresar, en este caso, ¿no?, del centro carcelario. Entonces es muy importante que los órganos jurisdiccionales verifiquen también que estas sentencias deban ser debidamente inscritas ante el INPE, porque esto lógicamente pues acarrea responsabilidad funcional, ¿no? Excelente, doctor. Vamos ya a las últimas interrogantes de este tema que hemos tratado, muy interesante: cómo se anulan o cancelan los antecedentes penales. No se olviden de compartir y dar like a esta transmisión. Estamos llegando al fin de esta primera edición del 2021. Me dice, doctor, una pregunta: ¿necesariamente tienen que pasar 5 años después de cumplida la pena para la anulación de antecedentes, o también puede ser que cumplida la pena efectiva es automática la anulación? No, ya hemos reiterado, queda claro, la ley es clarísima. La ley habla de anulación provisional. 5 años, hay que esperar 5 años en penas efectivas. Es decir, caso concreto, tenemos una persona que egresa el día de hoy, 15 de abril del año 2021, salió del penal con pena efectiva, cumplió los 10 años por el delito de violación, supongamos, o de robo agravado. Tienes que esperar 5 años posteriores para la cancelación definitiva. Si bien es cierto, hay un cuestionamiento, esto ya es un tema de debate que no es el objeto de repente generarlo ahora, ¿no? De repente en su momento, pero el detalle es de que nuestra Constitución, conforme había mencionado al inicio de mi intervención, era de que efectivamente nuestra Constitución establece de que el que ha cumplido en todo, en parte una condena, se rehabilita de forma automática. Se entendería, pues, de que se proceda a la anulación, en este caso, de los antecedentes penales, judiciales, policiales. Pero también hay otra restricción respecto al pago de la reparación civil, es decir, no es automático, sino también que está sujeto al pago íntegro de la reparación civil y también, reitero, en penas efectivas, supongamos que el día de hoy egrese al centro carcelario, tendría que esperar 5 años, se pueden cancelar, sí, de manera automática, pero es provisional, porque el artículo 69 del Código Penal lo establece así, es provisional hasta esperar, luego del lapso ya de transcurrir estos 5 años, ya sería definitiva siempre y cuando no habría pues cometido delito, porque si en ese lapso de 5 años, reitero, conforme ya lo he mencionado anteriormente, sería pues una persona reincidente y ya su situación jurídica, pues, o al momento que el juez tenga la posibilidad de poder emitir alguna condena y poder determinar judicialmente la pena, lógicamente la penalidad es sumamente alta, ¿no? Entonces, eso queda claro. No es que sea automático, sino
que ya la ley, conforme ya lo hemos estado analizando anteriormente, hay unas restricciones como es el pago, la reparación civil. En las penas efectivas hay un promedio que hay que esperar de 5 años, y en los delitos, por ejemplo, de tráfico ilícito de drogas o de lavado de activos, conforme le he mencionado, y es mérito también de este decreto legislativo que se ha hecho referencia, pues tendríamos que aún esperar un promedio de 20 años para la anulación definitiva, ¿no? En este caso de los antecedentes generados a consecuencia de la condena de un delito, reitero, de tráfico ilícito de drogas o de lavado de activos. Bien, ya estamos llegando a la parte última de este segmento de El juez responde las preguntas de los usuarios. Doctor, con el nuevo Código Procesal Penal, ¿es necesario pagar la reparación civil para solicitar la anulación de antecedentes penales? A ver, hay que diferenciar dos cosas. No depende del modelo procesal, porque lo que establece el artículo 69 no es una norma sustantiva. La norma procesal solamente es el vehículo para hacer efectiva la norma sustantiva. Ahora, no depende del modelo procesal. Eso ya, en la modificatoria que establece el artículo 69 del Código Penal, establece claramente de que previo a que el juez pueda rehabilitar, en este caso a la persona, tiene que pagar totalmente e íntegramente la reparación civil. Eso queda sumamente claro, ¿no? No depende del modelo procesal, sino de esta modificatoria que hubo de la norma sustantiva, y pues entendemos de que es un requisito, ¿no?, de procedibilidad para la rehabilitación, en este caso, de la condena. Independientemente, pues, del cuestionamiento que tengamos o alguna postura, ¿no?, que sea, pues, en materia constitucional, porque transgrediría algunos derechos, como ya he mencionado, eso sería, pues, materia de debate en su momento, ¿no?, de repente en otro escenario, pero lo real y cierto es de que se tiene que cancelar el íntegro de la reparación civil para proceder, en este caso en concreto, a la rehabilitatoria, ¿no? Yo creo que eso queda sumamente claro. Interesante, doctor, todas las preguntas que nos han dejado nuestros usuarios y que usted las ha respondido. Finalmente, doctor, ¿qué le puede decir al público que nos está siguiendo? Finalmente, una conclusión respecto a este tema y finalmente darle una acentuación a que qué pasos debe seguir finalmente para que el usuario sepa que ante un pedido de eliminación de antecedentes penales, sepa cómo hacerlo de manera eficiente y eficaz. Bien, yo creo que nos trae a la conclusión dos cosas muy puntuales, ¿no? La primera, que compete al órgano jurisdiccional, que es que verifique, porque es una facultad que tiene, es una obligación que tiene el juez de hacerlo de oficio. Es decir, al verificar que ya se ha cumplido la sanción y conforme a las reglas que establece el artículo 69, tendría que hacerlo de oficio y tendría que proceder, pues, en este caso, a la rehabilitación con la consecuencia, ¿no?, de la anulación de los antecedentes, ¿no? Eso queda claro. Y también el deber del órgano jurisdiccional de poder inscribir, ¿no?, de verificar y poder inscribir, en este caso, no solamente la condena, sino también la sentencia condenatoria de carácter efectiva ante el Instituto Nacional Penitenciario. Recordemos, ¿no?, y esto ha sido de conocimiento público, cuando hubo una persona, por ejemplo, ya que tuvo en su momento, tenía, creo, 2 prisiones preventivas y tenía una sentencia condenatoria, ¿no?, efectiva, pero ¿qué es lo que sucedía? De que estas 2 prisiones que tenía ya vencieron y la sentencia condenatoria en su momento no fue inscrita, a pesar de que se le había impuesto una pena de 35 años de pena privativa de la libertad, lo que generó, al vencer estas prisiones, que pueda salir y regresar al centro carcelario a pesar de tener una sentencia condenatoria efectiva, pero no había inscripción, por lo que el INPE, pues, lógicamente no pudo retenerlo, y luego, pues, se generó, ¿no?, una cierta incertidumbre, se generó una problemática respecto a responsabilidades, ¿no?, que tanto dependían del INPE como del órgano jurisdiccional, pero lo real era de que no había ningún tipo de inscripción y es deber, en este caso de la judicatura, de que proceda a inscribir al momento que queda firme o consentida esta sentencia condenatoria efectiva ante el INPE para que no haya ningún tipo de inconvenientes y no se genere, pues, no ante la ciudadanía, esa sensación, podríamos llamar de impunidad o alguna situación que se considere, ¿no?, que se cree que se está favoreciendo a algún tipo de personas, pero queda claro de que es responsabilidad, en este caso, del órgano jurisdiccional de poder inscribir correctamente las sentencias de carácter efectiva y no solamente poner en conocimiento del Registro Nacional de Condena como antecedente penal. Y lo segundo, y que esto es ya para el ciudadano, también yo creo que debería, en este caso, al momento de realizar sus pedidos, ¿no?, y ya se tiene conocimiento, ahora pues proceder con este pago íntegro de la reparación civil
Y también cuando se trata de penas efectivas, como ya hemos mencionado, no es que sea automático, sino la anulación es provisional y se tendrá que esperar, ¿no?, un promedio de 5 años para que ya sea definitiva, ¿no? Creo que eso queda claro y la ciudadanía también debe entender porque eso lo establece así la ley. No es que el juez no quiera anular, en este caso, los antecedentes, sino que ya la propia ley establece una anulación provisional y luego, a posterior a ello, una anulación definitiva. Entonces, eso también que la ciudadanía entienda respecto a lo que implicaría la anulación. Y por último, también, respecto a los pedidos que pueda hacer el ciudadano, ¿no? Cuando son penas efectivas, entendemos que se rehabilita, pero cuando son penas suspendidas en su ejecución, lo que tendría que, en todo caso, si el juez no lo hizo de oficio, tendría con un escrito sumamente muy sencillo comunicar, en este caso el juez, conforme lo establece el artículo 61, que el periodo de prueba ya se encuentra vencido o se ha extinguido, ¿no?, para proceder, en este caso, a declararlo así, y con la consecuencia, pues, de la anulación, no propiamente dicho, de todos los antecedentes que se ha generado, a consecuencia, pues, de la condena que se emitió en su momento. Creo que considero que son esas cosas, o las conclusiones, ¿no?, sumamente puntuales, que se arribamos el día de hoy, respecto, pues, a lo que hemos conversado, y a las preguntas también que la ciudadanía, ¿no?, lo ha hecho mediante las redes sociales. Bien, doctor, muchísimas gracias. El día de hoy fue nuestro especialista en la materia. Pero, doctor, hablando de preguntas, no queremos ir sin responder todas las preguntas de los usuarios porque este es el segmento para ellos. Así que, antes de dar por terminado este segmento, esta primera edición, por favor, vamos a responder a Sandra y Juliana, que nos ha dejado la última interrogante. No queremos ir sin contestarla su pregunta. Cuando una persona quiere salir del país y no puede porque las 2 veces que ha querido salir del país no ha podido, figura en los antecedentes, pero no especifica si son antecedentes penales o judiciales, ¿qué se podría realizar? A ver, el detalle que acá hay que diferenciar varias situaciones, ¿no? La única forma de poder que una persona pueda salir del territorio nacional sería con un impedimento de salida del país, que eso sería una medida de coerción, ¿no?, que se da a nivel de proceso, no a nivel de sentencia. Segundo, ahora, si tiene algún tipo de antecedente, esto no es motivo o razón para que la persona o el ciudadano pueda salir del país o del territorio nacional, ¿no? Salvo que tenga, pues, ¿no?, y de eso va a depender, por eso digo, del caso en concreto, salvo que tenga, pues, una orden de captura en mérito a esa sentencia condenatoria. Por ejemplo, supongamos que el ciudadano quiera salir del país, pero tiene una condena efectiva. Entonces, si bien es cierto, todavía no hay inscripción ante el INPE porque físicamente no ha sido detenido e ingresado físicamente al penal, pero lógicamente hay una requisitoria, una orden de captura, que es con el objeto de poder internarlo e ingresarlo al centro carcelario. Entonces, lógicamente, lo que va a suceder ahí es cuando pase por los controles no policiales, va a ser detenido en mérito a esta requisitoria que tiene, que es mérito de esta sentencia condenatoria efectiva. Pero es muy distinto cuando hay un impedimento de salida del país, que esto se da a nivel de proceso, en trámite, ¿no?, como medida cautelar, como medida de coerción, y pues lo que va a generar es de que no pueda, ¿no?, salir del territorio nacional. Son cosas sumamente distintas, ¿no?, que hay que clarificarlas y diferenciarlas para que no haya ningún tipo, pues, de errores, ¿no?, y poder entender de que efectivamente el tema de los antecedentes no existe ningún tipo de impedimento para que tú puedas regresar del país, siempre y cuando, pues, este tipo de antecedentes, supongamos, de que no sea una pena efectiva, ¿no?, se genere, y pues que esto dé mérito a una orden de captura, toda vez de que todavía no fue habido capturado al ciudadano, y pues se ha detenido, supongamos, en el aeropuerto, y luego se ha trasladado a las oficinas requisitorias para ponerlo físicamente a disposición del juez, que la única consecuencia sería internarlo en el centro carcelario para que cumpla con la condena ya que se le ha impuesto de carácter efectivo, ¿no? Entonces eso creo que queda claro. Bien, muchísimas gracias a los usuarios que nos siguieron el día de hoy en esta transmisión, en la primera edición del programa Jueces en Línea del 2021. Hoy estuvo con nosotros el doctor Valery Raúl Romero Palacios, juez del 8º Juzgado de Investigación Preparatoria, quien nos habló y nos explayó sobre cómo anular o cancelar los antecedentes penales. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Bien, muchas gracias a ti, Víctor, y muy buenas noches con todos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Nuevamente nos retiramos y nos vemos hasta una segunda oportunidad
donde hablaremos sobre el cambio de nombre. ¿Sabías que puedes cambiar tu nombre y el de tu hijo? Esto y más hablaremos en el segundo bloque de Jueces en Líneas. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, audiencia. Nos vemos.